de un atractivo indiscutible por su talento y por su capacidad para adaptarse a los papeles más disímiles del teatro y de la televisión. Por eso es un gusto saludar a Consuelo Luzardo en El Encierro. Hola Alberto, buenas tardes, ya noches. Sí, es la hora en la que hay que tomarse un lamparazo, ojalá con la pareja. Y eso es lo que voy a tratar de hacer para que nuestros oyentes disfruten de los cuentos suyos. Arranquemos por lo de la timidez. ¿Cómo fue esa vaina de que usted por cuenta de la timidez se convirtió en una de las estrellas del espectáculo en Colombia? Nací tímida y sigo siendo tímida, solo que con los años he aprendido a manejarlo mejor, lograr que no se me note tanto. Pero creo que eso fue lo que permitió que cuando yo dije que yo quería estudiar teatro en la Escuela de Arte Dramático, papá y mamá dijeran, bueno, ok, pero yo creo que esperanzados en que apenas me pusieran en un escenario, me subieran a un escenario, me pusiera a llorar y me devolviera a mi casa. Y eso no sucedió, pero creo que esa timidez tremenda que a ellos les preocupaba muchísimo fue lo que permitió que en un momento dado dijeran, bueno, entonces matriculémosla. ¿Y usted tenía claro que su vocación en esa edad tan primera era la que iba a perfeccionarse y a especializarse para llegar al nivel tan alto que representa su nombre en la cultura colombiana? No, uno realmente no lo sabe. Yo entré a ese mundo maravilloso, además de gente grande. Yo era una niñita, tenía 13 años, cumplí 14 años mientras estaba haciendo mi primer año de estudios en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Estaba enamorada, alucinada, me pareció un mundo mágico, yo me sentía muy bien, era absolutamente feliz, pero uno no sabe hasta dónde va a poder llegar, qué tanto va a poder hacer. Pero tenía claro que sí era el oficio. No, yo en cuanto me paré en un escenario al primer ejercicio escénico, yo dije, ¿qué es esta maravilla? O sea, por primera vez en la vida me sentí plena, me sentí feliz y totalmente alucinada con este mundo maravilloso en el que yo estaba entrando. O sea que ahora, el del teatro se le quitó el atortole cuando salió por primera vez. Sí, no sentí esa timidez que me agobiaba a mí, que me producía angustia cada vez que yo tenía enfrente o personas mayores o gente que no conocía, que ese era un reto todavía mayor. La gente que no conocía decía, me producía mucha zozobra. Entonces aquí no sentía eso. Esa era una de las cosas que más me emocionaban de estar allá, que no me daba pena, no me daba vergüenza hacer los ejercicios que me ponían a hacer mis profesores, sino que yo estaba ahí completamente concentrada y tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Y conté con Víctor Mayarino Botero, que él algo debió de ver, dijo, esta china es talentosa, y me ayudó, me llevó de su mano y fue mi mentor realmente. Bueno, pues ahí coincidimos de una manera extraordinaria porque para mí Víctor Mayarino era la luminosidad total, su manera de ser, de vestirse, de peinarse, de hablar, de recitar, de actuar, era francamente maravilloso. Creo que en Colombia todavía le debemos el reconocimiento que se merece ese personaje que prácticamente es el autor de esa
escuela exitosa de teatro que a partir de ese momento vivimos los colombianos. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Alberto. No se ha reconocido nunca realmente lo que significó Víctor Mayarino Botero para el arte dramático en este país, con esa escuela que realmente logró formar a una cantidad de actores. Yo tengo compañeros maravillosos de la escuela que hicieron una magnífica carrera y que le aportaron mucho al teatro y a la televisión y al cine de este país. Entonces usted pasa de ser una niña tímida, muy atractiva, muy bonita, que Víctor Mayarino descubrió que podía ser una gran actriz. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue creciendo en ese ambiente? Pues primero hice mis 4 años de estudios en la Escuela de Arte Dramático. Trabajé en muchos montajes que se hicieron en la escuela y ya luego uno empieza, pues, de una manera un poco tímida a salir a hacer teatro con otros grupos. Como el medio era tan pequeño, entonces la poca gente que estaba formada era muy requerida, cosa que para uno, arrancando una carrera, era una situación muy positiva. Entonces empiezo a hacer televisión, hice mucha radio, que adoré hacer radio. La radio es un medio que, lástima que ya no volví a él, pero lo disfruté muchísimo. Bueno, pero podemos volver a pensarlo. Ay, sí, la radio es fantástica, medio mágico, es maravilloso. Estamos de acuerdo. Pero entonces, Consuelo, en esa Colombia de esa época, salir del último piso del Teatro Colón, que yo no sé qué tan cómodo era, y volver al mundo real, al de sus compañeros, al de su ambiente social, ¿cómo se manejaba eso por las noches después de usted estar con Víctor Mayarino y empezar a conocer a sus compañeros? La vida social, ¿cómo era? No, la vida social era básicamente la escuela y reuniones familiares, nada más, cumpleaños, etcétera, paseos, fines de semana, pero no, nada más. De resto había que estudiar mucho en la escuela. Además de eso estaban los ensayos y yo estaba tratando de terminar el bachillerato. ¿Y pudo terminarlo? Porque es que me parece que el teatro se volvió más atractivo que el cualquier colegio. Cosa en la vida, y que cualquier cosa en la vida. Que yo tenía problemas en el colegio, en los colegios, porque estuve en varios, precisamente por tímida, porque yo quería ser de un lado y que nadie me molestara. Entonces, sabe que un niño que quiere estar por allá tranquilo, quieto, callado en un rincón, no se lo perdonan. Y entonces, pues, lo que ahora se llama bullying, que sí, en esa época era que lo agarraran a uno a burlarse, a torearlo, a sobarlo, a hacerlo llorar. Sí, pero uno tenía que aguantarse, no nada de contar más en la casa menos. Que a uno... No. Más o menos, pero en la casa se daban cuenta que yo no era feliz. Yo terminé los últimos años con profesores particulares y entonces haciendo exámenes en colegios bueno, en colegios oficiales, pero no me gradué de sexto y ya dije, ay, pues no tengo vida, o sea, salgo corriendo de las clases para la escuela, allá las clases, luego los ensayos. Yo no quiero estudiar nada más, yo no voy a entrar a la universidad. Increíble. Yo quiero seguir actuando. Aquí que creen en mí. Increíble. Ahí voy bien, porque ya pues cuando yo estaba terminando la escuela ya tenía muchas armas y ya sentía que yo iba por un camino, por un buen camino. O sea, pero entonces aparece su hermano Julio, que llega mi hermano. Sí, un cineasta muy querido. Que había estudiado cine y que llega aquí en el año 60. Y por supuesto, además de policía de su hermana, porque entonces su hermanita haciendo teatro y no sé qué, entonces esto era como tener al lado a alguien de la Guardia Presidencial y no se separaba de mi lado.
y después nos dirigió una obra en la escuela y todo, pero ya llega mi hermano y ya tengo yo, y ya mis papás también quedan más tranquilos, ¿no? Vaya Julio allá, esté al lado de su hermana. ¿Y las fiestas eran con gente de la cultura, intelectuales? Aparecen claro. los artistas, Obregón, Gonzalo Arango, pues la cercanía de RTI, la calle 24. Pero antes de eso, Alberto, el sitio más importante en el que se reunía toda la crema y la nata de la intelectualidad y de los artistas colombianos, que era el famoso Cisne. Allá Fantástico. Nos encontrábamos todos. Allá estaba Alejandro Obregón, allá estaban los nadaístas, allá íbamos cuando estaba aquí en Bogotá, allá nos reuníamos todos los teatreros, los nadaístas, los pintores, los escritores, de allá salíamos a las exposiciones y de allá se armaban las fiestas. ¿Y Julio sí la dejaba? Ah, no, es que Julio iba conmigo. Por eso. Sí, no. Entonces el manejo del noviazgo con Julio de Soledad Rosillo, complicadísimo. Sí, no, yo ahí con mi hermano al lado, vigilando a la nenita, pero de la época de Santiago García, del maravillosísimo Santiago García, cuando empezó a hacer sus montajes con el Teatro Estudio de la Universidad Nacional, y ya después cuando se hace la Casa de la Cultura. No, pero un minutico, antes de entrar a la Candelaria, cuénteme lo de la música, ¿por qué su afición al jazz? Porque desde muy pequeña era música que oía en la casa, o sea, pues aunque en la familia no había antecedentes artísticos, por lo cual tampoco me explico yo por qué quise estudiar teatro, porque no era que tuviera por ahí una prima, una tía, no, nadie, todo el mundo dedicado a profesiones liberales. Pero se oía muy buena música, nos sentábamos todos los domingos a oír los radioteatros de la Radiodifusora Nacional de Colombia, que dirigía Bernardo Romero Lozano, y papá, que hizo su carrera, vivió muchos años en los Estados Unidos, primero en Canadá y luego en los Estados Unidos, y se graduó allá, quería mucho esa música. Entonces en la casa se oía muy buen jazz. Sí, pero a él no le tocó Diana Krall. ¿Por qué su énfasis? Porque me sorprendió mucho, o sea, todos dicen, pero porque a mí me gusta básicamente el jazz clásico. Entonces, jazz clásico delicioso, ¿cuál es? Años 30, 40 y 50 del siglo pasado, una cantidad de maravillosos artistas, sobre todo norteamericanos, que eso era lo que más oía uno acá. Y entonces un día veo yo una mujer joven, linda, que parecía modelo, una rubia, con un pelo maravillosa, bellísimo, pianista, que además cantaba absolutamente delicioso y que tenía un repertorio que dije, pero ¿y esta dama tan joven y esto? Y mire, es un jazz clásico absolutamente delicioso, unas versiones que a mí me parecían estupendas. Y entonces, pues nada, pues tengo sus discos y me gusta mucho su trabajo, y porque me causó mucha curiosidad que lindísima, una joven canadiense, bellísima, que además se casó con un rockero. Y que toca piano, toca cantando, no, maravillosa. Es una pianista. El único disco que no me gustó tanto de ella fue uno en que no quiso cantar, que estuvo tocando piano. No. Me pareció tan gracioso. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No. A mí me gusta que toque el piano y que cante. Escuchémosla un poquito, aunque no se le vea el pelo en el sonido, pero tiene mucho que ver su manera de ser, como Consuelo Luzardo cuando actúa, de esa gran cantante y de esa pianista que es Diana Krall. Yo le estoy ayudando a mis vecinos adultos mayores a comprar su mercado. Yo soy músico y desde mi casa estoy haciendo serenatas online. Yo hago las mejores tortas de chocolate y mi nieta las está vendiendo por internet.
Si hay algo que sabemos hacer bien como colombianos, es superar lo imposible. Y cada segundo aparece una nueva prueba de ello. Trabajemos unidos. En Colombia nos necesita .grupobancolombia.com. Porque antes de ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hola, soy Gabriel Vallejo López. Estaré como conferencista en el foro W. Unidos somos imparables. Junto con otros 4 conferencistas, entregaremos herramientas prácticas para afrontar la actual coyuntura. Colsubsidio te invita. Te esperamos este jueves 23 de abril a las 12 del día por la W Radio, con la moderación de Juan Pablo Calvás. Colsubsidio, tan seguro y cómodo como estar en casa, es disfrutar de todo el entretenimiento que tenemos para ti y tu familia, a un clic en colsubsidio.com. Vigilado Supersubsidio. Estamos en el encierro con Consuelo Luzardo, hablando de una persona que, como lo dije al principio, se identifica con la época de oro de la televisión colombiana. Y estábamos llegando, además de su afición por el jazz, a la época del teatro de la Candelaria, porque la Candelaria tiene además los nombres de Santiago García y de Patricia Ariza. Ariza. Sí, mujer muy interesante, vinculada al teatro colombiano. ¿Y usted considera que ese fue un paso definitivo en el desarrollo del género teatral? Pero por supuesto, yo venía de una escuela muy clásica, en la Escuela de Arte Dramático, pero venían nuevas corrientes, sobre todo de Europa. Entonces uno era joven y uno quería comerse el mundo y uno quería enterarse de todo y uno quería practicar todo. Entonces llega esta maravilla de personaje que es Santiago García, con esta inteligencia, con esta gracia, con esta capacidad de formar gente. Él además era como un gurú. Santiago iba ahí, todos nosotros íbamos detrás como los patitos detrás de su mamá. Empecé a hacer teatro con él, hice teatro con él hasta lo que se llamó la Casa de la Cultura, que ya después se convierte en la Candelaria, pero yo ya no estoy allá en esa época en la Candelaria, y para mí fue una época importantísima. Realmente creo que conté con el privilegio de salir de las manos del gran maestro Víctor Mayarino y caer en otras manos maravillosas que fueron las de Santiago García. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Otro personaje. Pasamos de Víctor Mayarino a Santiago García, y ahí viene una referencia. No, me está entrando la angustia que se me acaba el tiempo. Viene la maravilla de Yo y Tú, donde la Cookie es uno de los personajes centrales de lo que yo llamaría el reemplazo del Hogar Dulce Hogar de Víctor Mayarino. ¿Cuál es la referencia y el recuerdo que tenemos de Yo y Tú? De Yo y Tú, además le cuento, Alberto, que yo llegué al Yo y Tú desde CPB Publicidad, que tenía la cuenta de Nescafé, y el Yo y Tú estaba patrocinado por Nescafé, y yo era la locutora que iba a hacer los comerciales en vivo. Entonces en Inravisión yo tenía mi batting con mi sillita y el logo de Nescafé, y yo hacía las cuñas de Nescafé. En vivo, ¿no? En vivo. Y, claro, en vivo, todo se hacía en vivo en esa época. Sí, ni manera de equivocarse. Todo se hacía en vivo. Y un día Alicia del Carpio me dijo: ay, mijita, usted sí, pues aquí los comerciales y todo, pero usted es actriz y yo quiero escribirle un personaje. Y no, claro, eso sí era demasiada tentación, o sea que le dije a CPB Publicidad que yo no seguía haciendo los comerciales en vivo porque iba a entrar a la planta de actores del Yo y Tú. Y fueron 10 años, fueron como del año 65
hasta el 75, casi 76 que se terminó. ¿Eso era con Carlos Muñoz? Era con todo el mundo. Sí. Con Carlos Muñoz, con el Gordo Benjumea, Con el Gordo. El costeño maravilloso, Pepe Sánchez, que fue mi novio por muchos años, luego mi marido, tuvimos bebé y todo. Bueno, Entonces, 10 años en un hombre. programa. No, perdóneme, ahí sí ya... Frankie Linero. Frankie era el costeño, sí. Pero Pepe Sánchez... No, perdóneme, qué maravilla, Pepe Sánchez qué maravilla era de personaje, ¿no? de un ingenio, de un... No. Bueno, le cuento que Pepe quiso que yo me metiera a ser actor y que no sé si de bruto dije que no, pero él quiso que yo fuera Navarro, el ricachón ese que tenía plata y entonces él hizo la historia de Navarro. Pero bueno, no, aquí estamos hablando de usted. Entonces, pasamos de Yo y Tú. Bueno, tampoco puedo dejar de hacer una referencia de su hermana Selmira, a quien quise montones, que muy actriz, de manera que en su casa puede que no quisieran que hubiera actores, pero se dieron a tutiplén. Pues sí, esta generación, o sea, los tres hermanos, terminamos en el mundo del espectáculo, del entretenimiento. Selmira, que era la menor, yo creo que ya se dejó contaminar de sus hermanos mayores. El mayor, director de cine, de su otra hermana, actriz. Entonces, o sea, influencia suya. ¿Cómo no? Que influencia de los dos. Influencia de los dos hermanos. Porque sí, pero es que Julio muy serio. Y usted más echada para adelante. Sí, de pronto sí, pero no tanto. No tanto, pero y Selmira sin nada tímida. Entonces Selmira sí era la chiquita, carácter fuerte, aguda, una rapidez mental. Fue estupenda, fue una estupenda, maravillosa actriz, muy exitosa, con muchas novelas y muchas cosas, y cine, y de todo. Hizo una linda carrera Selmira. La recordamos mucho, la queríamos mucho. Y entonces de ahí pasamos a Fernando Gómez, el alma de la televisión colombiana, que resuelve meterle autores importantes para la televisión, y usted naturalmente en primer lugar, y aparece Vargas Llosa y la tía Julia y Benedetti, José Donoso, y todos. Y Gabo. Sí, eso fue porque el doctor Gómez, es que qué maravilla de personaje de Fernando Gómez Agudelo. Fantástico. La gente ahora no sabe quién es, pero era un señor maravilloso, muy inteligente, científico, músico, pianista, pero tenía tan exacerbado la autocrítica que decidió dejar el piano porque él sentía que no sonaba como él quería sonar. Era un purista, sí, un perfeccionista. Hace una de las primeras empresas de televisión con un amigo, Gabriel Restrepo. ¿Es Gabriel que se llama Alberto? Fernando. Con Fernando, que era hermano de Gabriel. Hermano de Gabriel, bueno. Sí. Entonces hacen RT y televisión. Y en un momento dado este señor dice, pero es que ¿por qué esas novelas tienen que ser esas historias pendejas de Corín Tellado? No, eso se tiene que poder hacer en ese género cosas mejores. Lo estoy viendo. Y decidió, pues una cosa que además costaba mucho más dinero y muchísimo más trabajo, porque tocaba contactar a la señora Carmen Balcells, que manejaba a todos los grandes escritores del boom latinoamericano en esa época, para comprar derechos que por supuesto eran caros. Además, ellos pedían que la adaptación solo la podía hacer fulanito de tal, que era un maravilloso dramaturgo argentino llamado Juan Carlos Llené. O sea, todo costaba más trabajo y todo, pero él se sentía feliz de poder estar dando de lunes a viernes, durante media hora,
unas historias bellísimas que además a la gente le gustaban. Entonces ya no eran las cartas de amor pues las cosas que antes se hacían tipo Corín Collado, sino era La tía Julia y el escribidor, La tregua, Gracias por el fuego, o sea, las grandes novelas de nuestras grandes glorias de la literatura latinoamericana. Y yo estaba ahí, o sea, la dicha de uno, o sea, uno se sentía muy orgulloso de hacer parte de ese proyecto. Sí, claro. Por eso es que yo digo que su nombre se identifica con la época de oro de la televisión, y quién más que Fernando Gómez Agudelo y Fernando Restrepo Suárez, para que esos nombres sean los que crearon la televisión. Y así como le debemos un homenaje de reconocimiento a Víctor Mayarino, también se lo debemos a Fernando Gómez Agudelo, y aquí en el encierro, de acuerdo. Claro, tendremos a Fernando Restrepo para coadyuvar la petición suya, Consuelo. Me quedaría hablando con usted toda la noche porque quisiera volver otra vez al Cisne, a Gonzalo Arango, a Alejandro Obregón, a Bernardo Romero, a Pepe Sánchez, a quien amé, y a todos los actores. No, se nos queda entre el tintero Frank Ramírez, que fue compañero suyo. En fin, sí, claro, muchos nombres para conversar sobre la importancia que para los colombianos ha tenido la televisión, y en particular Consuelo Luzardo. Gracias por acompañarnos hoy en el encierro. Gracias a usted, Alberto. Fue delicioso conversar un rato para sus oyentes sobre temas que me tocan tanto y que me gustan tanto y me son tan cercanos. Mañana otro invitado de interés nacional en el encierro.